Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de la serie Leemos la Biblia en un año, nuestro desafío diario de leer la Biblia de tapa a tapa en un año en versión Reina Valera 60. Estamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos a leer en este video el capítulo 17 y 18, siempre agradeciéndoles a ustedes, a nuestro gran Dios por su providencia de salud y a las editoriales que en la providencia de Dios apoya la serie Leemos la Biblia en un año. En principio le agradecemos a la editorial Holman, teniendo aquí la Biblia de estudio Holman, y estoy leyendo la Biblia de letra super gigante tipografía 16 de editorial Holman. También le agradezco a CLC, Centros de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, que desde Colombia y múltiples países en el mundo en que tienen librerías y distribuidoras cristianas, apoya la serie Leemos la Biblia en un año. También le agradezco a la editorial Portavoz, la editorial de la Biblia de estudio Rairi que tenemos aquí en pantalla, y tantos otros materiales que son parte de la editorial Portavoz y que también de esa manera apoyan la serie Leemos la Biblia en un año, y le agradecemos nosotros. Ahora oremos y comencemos con la lectura. Señor Dios, vamos a tu presencia y te agradecemos por este tiempo en que vamos a invertir, Dios, en nuestra vida, en la lectura y breve meditación de tu palabra para ser edificados. Señor, para ello presentamos nuestro corazón como una tierra fértil para que tu palabra, tu semilla pueda ser sembrada y allí pueda germinar, crecer y dar fruto, Dios, al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. Y así leemos el capítulo 17, titulado El alboroto en Tesalónica, versículo 1, que dice así: Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Esa frase que hasta la han usado en libros, ¿no? Estos que trastornan el mundo entero, que por supuesto no somos esas personas, ni es nuestra función, pero así fue tomada esa frase para poder, poner una imagen en ellos de personas no gratas para la sociedad, que tenían que ser o expulsados o asesinados. Tremendo, ¿no? A los cuales Jasón ha recibido, todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Finalmente, luego de que los pusieron presos a los hermanos que estuvieron allí y que tuvieron tribulación a causa del mensaje, luego los soltaron. Ahora pasarán de aquí a otra ciudad. Pero fíjense cómo el libro de los Hechos nos habla los acontecimientos de lo que fue la predicación de los viajes misioneros de Pablo. Y aquí nos habla solamente 9 versículos de lo que fue la visita a la ciudad de Tesalónica. Pero allí se fundó una iglesia tremenda, un ejemplo para todo Macedonia, que fueron los creyentes de Tesalónica, a los cuales Pablo les escribió varias epístolas, entre las cuales están, dentro del canon del Nuevo Testamento, la primera y la segunda epístola a los tesalonicenses.
Por ende, aquí nos da los datos de los acontecimientos ocurridos, cómo Pablo predicó allí y fundó la iglesia en Tesalónica por medio de su predicación, y luego vemos mechado el contenido de los temas que fueron necesarios allí recalcar, reforzar, enseñar a través de las epístolas. Y ahora seguimos, Pablo y Silas en Berea, versículo 10, dice así: Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Fíjense, Pablo se ve que les dijo: decile a Silas y Timoteo que vengan para acá a Atenas ya mismo. Así que bueno, los mandó a llamar. Pero fíjense que dice que los judíos de Berea eran más nobles que los que habían estado en Tesalónica, porque ellos lo que hicieron fue recibir la palabra con toda solicitud, pero escudriñando en las Escrituras si justamente esto que decía Pablo era así. Y así se dieron cuenta de que realmente era así. Por eso necesitamos nobleza en la vida cristiana y siempre escudriñar las Escrituras. Ponerlo en el comentario. Necesitamos ser nobles y siempre escudriñar en las Escrituras. Escudriñar, poner allí, ver, estudiar, meditar, buscar, hacer análisis, hacer visión de pasajes paralelos, ver cumplimientos, ver objetivos, propósitos de Dios en la Escritura. Eso es escudriñar, todo eso que acabo de decir. Ahora dice, versículo 16, Pablo en Atenas, tremendo pasaje. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Eran atenienses, griegos, búsqueda del conocimiento. Querían saber cosas nuevas. Y les llamó la atención lo que Pablo hacía. Entonces Pablo, versículo 22, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y yo te digo, le aplaudo al apóstol Pablo, porque esto es predicar con astucia, esto es evangelizar con astucia y sabiduría, en vez de allí enardecerse solamente y poner allí a condenar, a matarlos a todos porque son unos idólatras. Él entendía que lo hacían por ignorancia en muchos aspectos, pero había un altar llamado al Dios no conocido, por las dudas que hubiese un Dios que no conocían y que lo querían adorar.
Y Pablo, en vez de recriminarles su idolatría, un poco los alaba para entrar en confianza por su actitud de querer adorar deidades, y luego les dice, miren, a ese Dios no conocido es al que yo los anuncio. Y luego los dirigiría de la idolatría a la adoración al único Dios verdadero. Fíjense, tremendo, tremendo. Entonces dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Fíjense, el Dios proveedor, el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente. Allí Pablo les manifiesta a ese Dios, pero no solamente a ese Dios, porque Dios, por ser solo Dios, no debe ser adorado en sí mismo desde el punto de vista de la visión del hombre, del politeísmo, sino nosotros creemos en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por eso nosotros no creemos en cualquier Dios, creemos en Dios Padre que envió a su Hijo a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Él es el Dios verdadero y su Hijo Jesucristo a quien Él ha enviado, siendo Él mismo también el Hijo Dios. Tremendo. Y dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, o Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Fíjense, predicaron el evangelio, Pablo predicó, y aunque la gente se burlaba, otros decían, bueno, ya te vamos a escuchar en otra oportunidad. Pablo sabía que había predicado el evangelio con poder y que Dios estaba tocando corazones, y allí estaba el encargado del Areópago, otra mujer llamada Dámaris, y también otros que habían estado allí, que también fueron tocados por el Señor, y el Espíritu Santo los estaba llamando a ser parte de su reino. Por eso cuando predicamos debemos predicar con esa esperanza de saber que no somos nosotros el mensaje, somos el mensajero de aquel que nos envió, que es Dios. Y cuando Dios manda un mensajero es porque alguien está queriendo escuchar. No nos manda solo a decir algo, sino por un propósito que es divino, que es eterno. Es la evangelización, de lo cual tenemos que ser parte toda la vida. En todo tiempo debemos predicar la palabra. Ponelo en el comentario. En todo tiempo debemos predicar la palabra. Y así pasamos al capítulo 18, donde allí también nos dice que Pablo estuvo en Corinto, y de allí se deviene la primera y segunda epístola a los Corintios, por la iglesia que se fundó, por la predicación de Pablo en el capítulo 18 del libro de los Hechos. Y dice así: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas.
Y aquí nos dice un dato que no nos había dado la Biblia antes, que el apóstol Pablo trabajaba, tenía el oficio de hacer tiendas. O sea, tomaba telas, las cosía, las unía, armaba estructuras y lo que hacía era tiendas como pequeñas chozas de lona, de tela. Bueno, allí lo que hoy llamamos carpas. Bueno, él fabricaba eso. Y Priscila y Aquila también. Y por eso el apóstol Pablo, a donde iba, llevaba su oficio con él y se sostenía económicamente trabajando en el tiempo que podía, mientras predicaba el evangelio, haciendo tiendas. Muy bien, muy bien. Por eso siempre es importante tener un oficio. Te lo digo yo, que mi oficio es ser marroquinero. O sea, nosotros hacemos fundas para Biblia y los distribuimos a todo el mundo y a todo el país. Bueno, así mi oficio me va conmigo. Donde vaya hay una máquina de coser y voy a tener trabajo y posibilidad de sustentar a mi familia. Y así con otros oficios o dones o talentos, como es la comunicación, como es la formación de licenciado en comunicación. Siempre hay que formarse y eso irá contigo para que Dios pueda prosperar tu vida, tu economía y así el reino de los cielos a través nuestro. Y discutía, dice el versículo 4, en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Expresión que vimos en otros pasajes. Se ve que Pablo, por amor a su nación, él predicaba primero a los judíos y cuando los judíos lo rechazaban, agarraba a los que, allí los pocos judíos que creían, los traía al reino de los cielos y luego se dirigía a los gentiles, sacudiéndose el polvo de sus sandalias. Así se sacudía los vestidos, mejor dicho. Y dice entonces, y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Fíjense, estaba al lado de la sinagoga, predicaba allí porque no quería estar en la sinagoga, y la gente iba a la casa de este Justo, ¿no? Este hermano en la fe. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Tremendo. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, y esto está con palabras de Jesús en rojo, fíjense en las Biblias que tienen estas palabras de Jesús en rojo. No temas, le dijo Jesús a Pablo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Palabra que Dios nos ha hablado a muchos que estamos en su obra a través de estos versículos, diciendo, no temas, sino habla y no calles. Entonces pon en el comentario, no debo temer, sino hablar la palabra. ¿Escuchaste eso? No debo temer, sino hablar la palabra, porque Jesús está con nosotros. ¿Escuchaste eso? Jesús va contigo, Él te va a dar el denuedo, la valentía para seguir hablando su palabra. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Fíjense, después de la palabra de Cristo, Él tomó valor y aunque parecía que los judíos lo iban a agarrar, finalmente, aunque quisieron, no pudieron porque Jesús estaba con Él y ningún plan o arma puesta en funcionamiento contra Pablo podía prosperar porque Jesús estaba con él y le dijo, no temas, habla, tengo mucho pueblo en esta ciudad, y así fue. Pero saliendo Galión, procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Fíjense, este que tenía pocas pulgas,
Es una expresión que significa que tenía poca paciencia y dijo, esto no tiene nada que ver conmigo, es cuestión de ustedes, así que váyanse, arréglenlo ustedes. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenían hecho voto. Esta era una promesa en su relación con Dios, en que, iban a raparse la cabeza para esto. Se puede hacer, el tema de los votos es un tema muy particular. Cada uno tiene su relación con Dios. No es necesario, tu sí tiene que ser sí y tu no tiene que ser no, para hacer un voto como una promesa para el Señor, pero cada uno en su relación con Dios sabrá cómo lo dirige el Señor. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga en Éfeso discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Y fíjense cómo Pablo dice, si Dios quiere. Y esto es muy importante saber que Dios y el cielo gobierna, aún en todas nuestras cuestiones de la vida. Por eso, decir si Dios quiere es sabio. Ponelo en el comentario. Decir, comillas, si Dios quiere, comillas, es sabio. Decir si Dios quiere es sabio. Por eso siempre decimos Dios mediante, si Dios quiere, Dios mediante, si Dios lo permite. Es sabio, es reconocer la soberanía de Dios en todos nuestros asuntos. Y dice entonces, y zarpó de Éfeso. Éfeso, donde escribió la carta a los Efesios más tarde. Pablo regresa a Antioquía y comienza su tercer viaje misionero. Dice el versículo 22. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Y ahora habla de Pablo, predica en Éfeso. Recuerden que allí en Éfeso estaba Priscila y Aquila. El único que se fue Pablo. Pero dice aquí, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Y hasta aquí la lectura, pero no quiero dejar pasar este final del capítulo 18 sin hablar de dos actitudes muy nobles. Primero, la de este predicador llamado Apolos, que era tremendo, un hombre verborrágico con autoridad, pero que conocía las Escrituras, pero solamente tenía dentro del camino del Señor un poquito de base y conocía el bautismo de Juan para arrepentimiento. Y Priscila y Aquila lo oyen, se dan cuenta de su limitación y lo que hacen es sacarlo aparte, con él solo, y ahí exponerle más exactamente el camino de Dios. Y eso me encantó, porque le expusieron más exactamente el camino de Dios. Opción 1, y que me parece que es muy, pero muy bueno, que fue el acercarse e instruirlo más exactamente.
Sin decir, bueno, allá él, que predique lo que quiere. No. Tengo la responsabilidad, yo que tengo más luz y conocimiento, de instruir a las personas. Opción 1, lo hago. Opción 2, me quedo en mi lugar. Sin embargo, ellos sintieron la carga de ir y acercarse para ayudar a mejorar la exposición de la palabra en base al camino del Señor, al camino de Dios. Y por otro lado, él que acepta, Apolos, acepta la corrección y la formación y se convierte en un comunicador mucho más efectivo y más eficaz del camino de Dios. Por eso él va hacia Acaya y allí los hermanos le reciben y termina siendo mucho más efectivo. La importancia de formar a otros y de ser formados. ¿Escuchaste eso? Ponelo en el comentario, pero vamos a ponerlo al revés. Es muy importante ser formados y ayudar a otros en su formación. Acordate de eso, por eso estamos constantemente aquí arengándonos y alentándonos a conocer más la palabra de Dios. Es muy importante ser formados y formar a otros en la palabra del Señor. Y así de esa manera terminamos con el video de la lectura de hoy. Así que les agradecemos a ustedes siempre por estar ahí. También le agradezco a nuestro gran Dios por su providencia de salud. Y también le agradezco a las editoriales que apoyan la serie Leemos la Biblia en un año. En principio la editorial Holman, teniendo aquí la Biblia de estudio Holman. Y estoy leyendo la Biblia de letra super gigante, tipografía 16 de editorial Holman. También le agradezco a la editorial CLC, Centros de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, que desde Colombia y múltiples países en el mundo en que tienen librerías y distribuidoras cristianas, apoya la serie Leemos la Biblia en un año. También le agradezco a la editorial Portavoz, teniendo aquí la Biblia de estudio Rairi en pantalla. Gracias por el apoyo a la serie y tantos materiales que tiene la editorial Portavoz para alentar nuestra vida en el conocimiento de la palabra del Señor. Y será hasta el próximo video, pero no te vayas de por favor, sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!